Muy buenos días con todos los presentes. Les damos la bienvenida a la telecapacitación de hoy titulada Cuidados de salud en el adulto mayor, señales de alerta, dirigida por la doctora Melissa Vega Villafana, médico asistente del servicio de geriatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Invitamos a todos los participantes a dejar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom, las cuales serán respondidas al final de la ponencia. Estimada doctora Vega, es un honor contar con su presencia el día de hoy. Sin más preámbulo, le cedemos el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Agradezco nuevamente al Servicio de Telesalud por la invitación. Gracias por tomar este tiempo para poder exponer un poco más sobre geriatría y poder seguir brindando información en temas tan importantes. Como bien presentaste, la presentación de hoy son las señales de alerta en el cuidado de salud en el adulto mayor. Entonces, lo primero que vamos a realizar como parte de la agenda es una introducción. Luego vamos a ver algunas entidades que son frecuentes y que sí deberían ser motivo de consulta para el especialista y luego unas breves conclusiones. Bueno, primero, saber que el adulto mayor es un grupo de población especial, es una etapa de vida importante. Así como nosotros a un niño pequeño le llevamos al pediatra, pues el adulto mayor debe de ir al geriatra. Lo ideal, especialmente cuando son complejos, es decir, que tienen varias enfermedades y que tienen, digamos, toman diferentes medicamentos o se ven por varios especialistas, pues deben de ir al geriatra como, y tenerlo como médico de cabecera, que pueda revisar toda la medicación en conjunto, que pueda ver todo el panorama como un médico de cabecera, valga la redundancia, y pueda optimizar los cuidados que va a realizar en esta etapa de vida importante, ya que el adulto mayor puede tener una presentación atípica en la mayoría de enfermedades. Por ejemplo, puede tener neumonía, pero puede ser una neumonía sin fiebre y sin tos. Entonces, es algo, son detalles que el especialista sí lo puede notar y no lo va a dejar pasar, ¿no? Y hay signos de alarma, señales que nos dicen que algo está pasando y que debemos de notar, y justo para esto es la ponencia, para que podamos identificar qué signos y con cuáles señales pues va a emergencia o con cuáles señales simplemente el geriatra, pero sí deberíamos de apresurar esa visita y no retrasarla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas que sí ameritan que haya una atención de urgencia o de emergencia? En primer lugar, un cambio en la capacidad funcional habitual aguda. ¿A qué me refiero con esto? Si mi paciente o bueno, mi familiar, en este caso adulto mayor, pues todos los días hace sus actividades habituales, digamos, levantarse, bañarse, asearse, tomar su desayuno, se prepara su desayuno, luego va, a la sala, de repente empieza a ordenar sus cosas o se pone a ver algún programa, luego puede salir, digamos, por el periódico o al mercado, venir y hacer, no sé, reposar, de repente almorzar, sus actividades independientes, pero de pronto de un día al otro día se levanta y no hace sus actividades porque se empieza a sentir mal y empieza a pasar así un día tras otro, algo está pasando, entonces tenemos que dirigirlo a urgencia, emergencia, o de repente el paciente que habitualmente estaba lúcido, conversaba muy bien y de repente de un momento a otro se empieza a confundir. Ya esa es la familia, dice, ah, bueno, ya de repente está haciendo demencia porque ya es adulto mayor, pero la demencia no va de un día a otro, es algo mucho más escalonado. Entonces, si hay un cambio agudo en la capacidad de hacer las cosas o en la capacidad mental, es un signo de alarma para ir a emergencia. Cambios en la ingesta de comida también, de un día al otro que el adulto mayor no coma o que no tolere la vía oral, haya náuseas, vómitos, también es importante evaluarlo. Un dolor intenso que también de un momento a otro empieza, también es causa de evaluación. Fiebre, es raro que el adulto mayor haga fiebre, pero si hace fiebre es porque tiene una infección importante y tiene que ser visto por el especialista o en emergencia para hacer los estudios correspondientes. Disnea se refiere a falta de aire también. Lo ideal es que en casa tengamos un saturómetro para poder controlar cuánto está la saturación de oxígeno y si no lo tenemos, pues
y vemos mucha uso de musculatura para poder respirar, incluso a veces se ve que el abdomen se hunde y hay mucho esfuerzo para respirar, es causa de venir a emergencia. Náuseas y vómitos también de reciente inicio, podrían ser desde una infección urinaria, porque viene con náuseas y vómitos, hasta de repente también un cuadro de obstrucción intestinal. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado por un médico, que la presión esté bajando, menos de 9,6, menos de 9,90-50, indicarnos infección, deshidratación, etcétera, que el paciente orine poco o no orine. Por ejemplo, si es un paciente que usa pañales, yo sé que en la mañana el pañal pues va a estar pesadito, ¿no? Pero de repente amanece y el pañal está seco. Ya, espero en la mañana, le hidrato, le doy agua y sigue seco el pañal. Pues tiene que ser evaluado, no es normal que deje de miccionar o que miccione poquitísimo. Convulsiones, obviamente para emergencia, vértigos de reciente inicio también. Hay pacientes que de repente un día se levantan y están con un vértigo que no los deja ni levantarse de la cama. Es para ir a emergencia. De repente que de un momento a otro haya unas sorderas o ceguera súbita también. Cambios en las características de la deposición, como sangrado en las deposiciones, diarrea, también es para ir a emergencia, que la orina salga con sangre, incontinencia urinaria súbita, de repente no puedas contener la orina o de repente no puedo orinar, sé que mi vejiga está llena, siento llenura, pero no puedo miccionar también, que hayan caídas repetidas en un periodo corto, o sea, y no necesariamente tropiezos, aunque también sería bastante llamativo, ¿no? Que puedan ser tropiezos seguidos, pero si son caídas y no está muy claro cómo se cae el paciente, también es importante evaluar esto. Ideas suicidas también. Y si hay una picazón intensa de todo el cuerpo de reciente inicio, porque no solo puede ser una alergia, y a veces pensamos, ¿no? Es una alergia, le damos cetiricina, clorfenamina, pero muchas veces hay algo más. Incluso una diabetes no controlada, cuando la glucosa está sobre 400, puede dar picazón intensa. También elevación del ácido úrico puede dar picazón intensa. Problemas, por ejemplo, como ictericia, que es cuando, que también es otro signo de alarma, que es cuando la zona amarillenta y la parte blanquita de los ojos también, mucosas igual, que nos indican problemas hepáticos, también de picazón intensa. Ok. Y acá quiero ampliar un poquito más en delirio, que es el síndrome confusional agudo, para poder entender por qué es tan importante que apenas el paciente hace este tipo de confusiones agudas tenga que ir por emergencia. ¿Qué es el delirium? Es una alteración del estado mental aguda. O sea, ayer estaba conversando bien conmigo, normal, y hoy día está desorientado, no me reconoce, o está agresivo, o solo quiere dormir todo el día, balbucea, no está alerta. Entonces, como les mencionaba, puede ser hiperactivo, que es el más notorio, ¿no es cierto? Donde el paciente se puede poner agresivo, puede empezar a gritar, el hipoactivo, que es donde el paciente está durmiendo y no logramos despertarlo o que se mantenga alerta mucho tiempo. El mixto es cuando de día está hipoactivo y de noche a empezar a ponerse hiperactivo, agresivo, etcétera. El tratamiento es tratar la causa aguda de base, pero obviamente tenemos que saber qué es lo que está generando este tipo de alteración, ¿no? Y hay que identificar que el adulto mayor tiene varios factores que lo predisponen a hacer esto. El hecho de tener deterioro visual, deterioro auditivo, también lo predisponen a poder presentar delirio. El hecho de tener una enfermedad aguda, un proceso infeccioso agudo, también hace que pueda presentar delirium. El hecho de haber tenido de repente un infarto cerebral también, si hay un dolor intenso prolongado que no está controlando, también el paciente está predispuesto a poder tener este tipo de confusiones agudas, tras cirugías también, tras ciertos usos de fármacos. Entonces, tenemos que identificar también que en la hospitalización puede presentarse con mayor frecuencia, no solo por el cuadro que ingresa, que puede ser deshidratación, que puede ser una infección, sino también fármacos que pueden utilizarse, uso de sondas, de vías periféricas. El paciente puede tener una privación del sueño aguda porque constantemente lo están controlando,
Si es más, al inicio está en emergencia, luego lo cambian a habitación, ya el paciente se desorienta, el estrés, sabe si es de día o de noche, porque las luces siempre están encendidas. Todo eso puede predisponerlos a delirium y de repente a veces también algunos fármacos que pueden estar recién utilizándose o el hecho de ingresar al hospital y que se hayan retirado otro tipo de fármacos, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda? Aparte de lo que le mencionaba, tratar la causa aguda de base, sea deshidratación, infección, etcétera, poder orientar al paciente, conversar con él, explicarle dónde está, qué fecha estamos, qué está pasando, el uso de relojes, calendarios, el facilitar la visita de familiares y amigos. El sueño también, poder tratar de establecer los horarios adecuados de sueño y de vigilia para que no haya tanta interrupción de repente del personal durante el sueño y además ayudarle a que pueda descansar con un ambiente tranquilo. La movilización también, si es un paciente que se movilizaba y que de repente, pues por una enfermedad aguda está encamado, también eso lo puede inquietar, desesperar, tratar de poder tener un protocolo de movilización temprana, adaptado, rehabilitación física también nos ayuda y retirar sondas o catéteres cuando ya sea posible. Evitar ese tipo de restricciones físicas y si el paciente está acompañado de su familiar, pues nos va a ayudar también a poder implicarlos en esta movilización la audición, si el paciente de repente se hospitaliza y no tiene sus gafas, no tiene sus audífonos, pues eso también puede predisponer a que se pueda alterar cuando esté hospitalizado, entonces hay que tratar de que pueda tenerlos. Tratar de revisar los medicamentos que está tomando el paciente, si ha habido alguno de reciente inicio que pueda estar presentando o exacerbando ese tipo de comportamientos, su nutrición también, que pueda estar adecuadamente alimentado, la hidratación también, hay que evaluar cómo va la hidratación, cómo está orinando, la ingesta de líquidos. Si es que hay dolor que no estamos controlando adecuadamente, pues tenemos que poder iniciar el tratamiento que requiera. Oxígeno, si es que estuviera con baja saturación y también revisar si es que no está estreñido el paciente y porque a veces el hecho de estar estreñido muchos días también genera este tipo de problemas de desorientación, de alucinaciones, que le llamamos delirium, ¿no? Especialmente en pacientes que tienen problemas hepáticos. Ahora, algo que tenemos que diferenciar es que el delirium es este problema cognitivo agudo que se establece en un lapso de días, pero ya cuando es un trastorno crónico, que estamos hablando de años, o que se establece al menos en meses, sí podríamos estar hablando de un deterioro cognitivo conocido como demencia, y aquí sí hay alteraciones de varias funciones cognitivas, ¿no? Y tenemos distintos tipos de demencia, el más conocido y más frecuente la enfermedad de Alzheimer, pero también hay demencias vasculares, que son generalmente post-ACVs, post-derrames cerebrales, conocido así, o también posterior a ciertas enfermedades neurológicas, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Ahora, el deterioro cognitivo crónico no es una causa de visita a la emergencia, o no debería serlo, ¿no? Pero sí de visita al especialista, porque si yo noto que mi familiar poco a poco está perdiendo habilidades, no está atento, tiene problemas de memoria, no se orienta en tiempo-espacio, se pierde en las calles, está empezando a aislarse, de repente era muy hábil, digamos, en alguna actividad como mecánica o como a reparar objetos y de pronto ya no logra saber para qué se usan las herramientas, o empieza a confundirse, pues sí es importante que podamos evaluarlo. Ahora, obviamente hay que descartar delirium de primera mano, eso es algo que se ha notado recientemente, pero como les digo, generalmente una demencia se establece en meses a años y va a provocar un declive en actividades de vida diaria, en la parte laboral, parte social. Nosotros tenemos una escala, acá está a grandes rasgos, como para que justamente puedan ir identificando cómo vamos de la normalidad a los primeros indicios de deterioro cognitivo y a las fases de demencia. La parte normal, obviamente, es que no hay pérdida de memoria, es una normalidad cognitiva. En el 2 lo que le llamamos deterioro cognitivo subjetivo es cuando el paciente presiente o siente que tiene dificultades de memoria
y podría ser propio del envejecimiento porque sí, enlentece un poquito la capacidad de aprendizaje, baja un poco la memoria a corto plazo. Ya en la etapa 3 tenemos un deterioro cognitivo leve. Puede haber un poquito de confusión de repente cuando vamos a lugares nuevos, que no capte rápidamente por dónde es la salida, por dónde vamos a volver a ingresar. Pueden haber pérdida de objetos cotidianos como llaves, gafas, dificultades para evocar palabras o nombres de, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta persona? Tú, o esto se me ha perdido, este coso, esto de acá. Pueda pasar eso y podría ser un deterioro cognitivo leve, que de todas maneras, a partir de allí sí tendría que ser evaluado por el especialista, porque en el deterioro cognitivo leve podemos tener ciertas entidades que pueden ser reversibles. Por ejemplo, si es que el paciente tuviera hipotiroidismo. Si tuviera problemas de la tiroides, sí puede haber un deterioro cognitivo leve y si nosotros le damos tratamiento, pues puede revertir. Si tuviera problemas de déficit de vitaminas, por ejemplo, vitamina B12, vitamina B9, de repente es un paciente vegano y recientemente y nos damos cuenta que está depletando esas vitaminas y las corregimos, pues también puede mejorar el deterioro cognitivo. Por eso es que hay que hacer un estudio ya especializado. En el caso de demencia leve, ya el paciente puede empezar a tener dificultades para planificar cosas, incluso de listas del mercado, gestionar su propia economía, dificultad ya más marcada para recordar hechos recientes, no se acuerda qué almorzó ayer, qué hizo ayer, le toma mucho trabajo recordarlo. Pueden haber confusiones en sus propios detalles de vida también, cambiar una cosa por la otra y no a veces piensas, pero esto no le ha pasado, o de repente eso le pasó a la hermana, lo está tomando como propio cuando lo cuenta, puede pasar esas cosas. Ya en un grado de demencia moderada, ya el paciente empieza a tener dificultad para realizar tareas cotidianas. Por ejemplo, puede dejar la cocina prendida, puede haberse olvidado de cómo hacer tal cosa, ¿no? Lo más fácil, cocinar, o de repente se olvida, si siempre usa la computadora, no se acuerda que cómo entraba a tal sitio, o cómo conectaba la computadora, cómo la prendía. Ya hay problemas de orientación temporal y física, no se acuerda, a veces se desorienta en el hecho de que no sabe qué fecha estamos, qué año estamos, qué día, qué, de la semana, o puede incluso llegar a desconocer que está en su casa y estar conversando con la familia y decir, bueno, ya, gracias, va a la casa, ¿no? Confundirse. Pero sí va a reconocer a sus allegados, identificar a personas familiares. Si viene de repente alguien que no ha visto en mucho tiempo, pues sí podría pasar que no se acuerde de esa persona o que le tome mucho tiempo hacerlo. Ya en un grado 6, donde hay una demencia moderadamente grave, ya el paciente pierde su capacidad de ser autónomo. Empieza a requerir ayuda para vestirse y para escoger ropa adecuadamente, porque de repente algunos necesitan solamente ayuda para vestirse, pero si los dejas solos para que se vistan, pues van a coger su traje de baño y sus sandalias, ¿no? Cuando estamos en invierno. Entonces, dificultades para mantener una correcta higiene personal, de repente no se quieren bañar o empiezan a tener dificultades para mantenerse limpios de forma autónoma, problemas de control de esfínteres, empieza a aparecer la incontinencia urinaria, fecal, problemas para ya recordar incluso a personas cercanas, cambios de conducta también, porque aquí es en este grado es donde ya puede aparecer la agresividad, también pueden aparecer alucinaciones y cambios en la personalidad. Por ejemplo, puede ser una paciente que siempre ha sido muy delicada con sus cosas, muy bien, muy tranquila, muy educada, refinada, pero de pronto la vemos que está en público pues metiendo su dedo a la nariz o de repente está que se destapa, entonces pueden pasar este tipo de cambios de conducta. Y ya en los casos de demencia grave, que son ya la etapa final, el paciente ya no puede hablar, ya no puede comunicarse, generalmente ya están en cama porque ya no pueden ni siquiera comer solos, caminar, mantenerse de pie. Entonces, aquí, obviamente, lo primero y lo más importante es que podamos detectar el deterioro cognitivo en fases tempranas, no para curarlo, porque no hay una cura lamentablemente,
pero sí para poder retrasar lo más posible el avance con los tratamientos que podemos tener. Ya a la par, intervenir de forma integral. Entonces, dentro de las medidas no farmacológicas, pues las intervenciones sociales, que el paciente pueda mantener un grupo de apoyo social, que pueda tener reuniones en grupo, que pueda hacer actividades al aire libre o actividades tipo recreativas también con otros pares, programas de ejercicio físico, porque mientras mejoramos la salud física, también mejora la salud cognitiva, terapias de estimulación multisensorial, musicoterapia también, terapias cognitivas, de orientación en la realidad, esto por neuropsicología también, terapias de validación, de reminiscencia, intervenciones psicoterapéuticas y también poder ayudarse con algunas tecnologías para poder mantener un poquito más la memoria, por ejemplo, alarmas, recordatorios por el teléfono, etcétera. Ahora, ejercicios de estimulación cognitiva preventivos como ejercicios de atención, antónimos, completar letras que faltan, también dibujar relojes a diario para colocar la hora, escribir a diario el día de la semana, la fecha, mes, año, estación en una agenda, en una libreta para acordarse qué día estamos hoy. Como les decía, también otros ejercicios de atención encontrando todos los símbolos en un mar de símbolos, completar refranes, laberintos, pupiletras también ayudan bastante. Y como les mencionaba, los pasatiempos también, practicar el cálculo mental, 30 menos 3, 27 menos 3, 24, estar calculando, estimulación del lenguaje también con juegos familiares como lingua gogó. Vamos a decir nombres de frutas y todos decimos nombres de frutas. Vamos a decir nombres de animales y todos, y seguimos así. Y al ser una actividad en grupo, involucrar la familia, involucrar el juego, pues es mucho más enriquecedor para el adulto mayor porque no solo está ejercitando la memoria, sino está mejorando el ánimo por estar acompañado, la parte social, ayuda a memorias también es importante que el paciente pueda encontrar sus propios métodos en etapas tempranas para poder mantener recordando, por ejemplo, tener digamos, en la cocina, pueden pegar posits o imantados en la refrigeradora que le hagan recordar cosas muy puntuales, de repente sus citas del médico o los medicamentos que está tomando. También tener en un solo sitio las cosas, los lentes en dos sitios máximo, las llaves en un mismo colgador siempre, y documentos importantes así también para no perderlos, no extraviarlos, alarmas, recordatorios electrónicos. Acompañamiento es importante porque mientras hay una persona que pueda estar acompañando al paciente, no solo eh, emocionalmente, sino también en el cuidado, ¿no? Para salir a la calle, para evitar que se pueda caer, para evitar que se pueda confundir en las calles. Y como medidas ya de repente no tan preventivas, pero sí de apoyo, el uso de dispositivos de localización para los pacientes. Hay GPS, el tener mapeado el teléfono también con el que sale el paciente, o ahora hay unos dispositivos electrónicos que se llaman AirTag, que se pueden colocar en las zapatillas, en el zapato, y así yo voy localizando a mi paciente si es que va a salir solo y tengo temor de que pueda perderse. En otros casos también les colocan cadenas que tienen así como un photocheck y están los datos del paciente, ¿no? Dirección, teléfono, a quién contactar si es que el paciente se pierde. Ahora, otra señal de alerta en el adulto mayor y que aparece cuando están mucho tiempo en la misma posición, pueden ser adultos mayores que ya están de repente en cama o solamente sentados con problemas de movilidad, son las lesiones por presión. Y son estas marcas que van a empezar a aparecer y que pueden llegar a ser úlceras por falta de movimiento, también por malnutrición del paciente, bajo índice de masa corporal, anemia, deshidratación, por bueno, enfermedades que puedan haber dejado secuelas en la movilidad, como diabetes, infartos cerebrales, fracturas de cadera, etcétera. Y aparte, no solo
estas lesiones pueden ser por presión, sino también por cizallamiento, por fricción o por humedad, como la escaldadura también. Entonces, el primer grado son estos enrojecimientos en la piel que no desaparecen. A veces uno puede tener un enrojecimiento que puede ser por estar mucho tiempo en una misma posición, pero el hecho de que no desaparezca esto, que todo el día se mantenga así, a pesar de que ya no está en echado de ese lado, que ya no hay contacto en ese lado y se mantiene un día, 2 días, 3 días, ya nos indica que es un grado 1 de lesión por presión. Entonces aquí tenemos que hidratar la piel, cuidar esa barrera para que no escale un grado 2. El grado 2 ya implica que ya hay una afectación, una pérdida de la piel, de las primeras capas, y se hace como una úlcera. Y aquí sí tenemos que ser mucho más incisivos en curarlo porque a partir de aquí es mucho más fácil que pueda profundizarse. ¿Ok? En un momento vamos a hablar de los tratamientos. El grado 3 ya es una úlcera donde ya hay lesión de tejidos inferiores a la piel y en el grado 4 ya esto puede llegar a necrosis y hasta hueso también. Ahora, hay pacientes que vienen al hospital indicando que tienen esta lesión de aparición y que puede ser que hayan salido de alta por alguna fractura de cadera, que hayan salido de alta porque de repente el paciente tuvo un infarto cerebral y nos indican que nunca les dijeron que había que cambiar de posición al paciente, que nunca les indicaron que había que girarlo, entonces hay que tener cuidado para que prevenir más fácil que curar estas lesiones. Entonces, ¿cuáles son las zonas que más se presentan? La zona que es más frecuente es la zona sacra, es decir, aquí en la espalda baja, es donde más se presenta, pero también se pueden presentar en las caderas, en el hueso de la cadera para ambos lados, en codos, en talones, también es frecuente, luego de la zona sacra, talones, hasta incluso en partes de la cabeza o de las orejas también pueden presentarse. Entonces hay que prevenir, cosa que si yo tengo a mi paciente que no se moviliza solo, yo tengo que cambiarle de posición cada 2 horas. En la noche puedo hacerlo hasta cada 3 horas, pero también ayudarme de las almohadas para que no haya un roce y podamos también evitar que se presenten estas lesiones. Porque incluso si la parte que está entre mis rodillas cuando tengo puesto a mi paciente de costado, si esa parte rosa, ahí también se va a abrir una lesión. Entonces, por eso es que si yo voy a poner a mi paciente de costado, yo tengo que colocarle una almohada de ambas piernas, de preferencia también una almohada para que el otro brazo no me quede colgando y no se lesione. En el caso de tenerlo de repente boca arriba, pues aparte de tener también almohadas entre las rodillas, si es que están muy pegadas, también debo de poner una en las piernas para que mis talones queden colgando y no se haga ahí presión en esas zonas. Ahora, como les decía, los cambios posturales cada 2, cada 3 horas son importantes. También hidratar adecuadamente la piel. La piel seca se abren grietas y a través de esas grietas pueden ingresar gérmenes. A través de esas grietas entra un poco de humedad y se van abriendo y se empiezan las heridas. También el uso de colchones neumáticos, conocido como colchón antiescaras, como el que vemos aquí en la imagen, nos puede ir ayudando, pero no reemplaza que cambiemos al paciente de posición cada 2, 3 horas. En las primeras fases, donde solo el enrojecimiento, podemos utilizar pulverizadores, protectores, como este acá mencionado, como también, por ejemplo, otros protectores cutáneos que hay en el mercado para poder generar como una película en esa zona y que no se abra, ¿no? También otros agentes que ayudan son el óxido de zinc, conocido como hipogloss, o también el decitín, que ayudan a crear una capa en esa zona y como es una área, generalmente la parte sacra, donde empieza ese enrojecimiento, que por la humedad pues, del pañal pues, puede generarse contacto de la orina con esa zona y empeorar la herida, este tipo de agentes que forman películas, una capa allí, hacen que esa humedad no llegue a contactarse con la lesión. En el caso ya de grado 2, 3, 4, tenemos que usar ya
sustancias para poder desinfectar y limpiar mejor esa herida. Antes se hablaba del suero como primera opción, que de hecho todavía se usa, si es que es lo que más hay a la mano, pero lo ideal ahorita estamos trabajando con Prontosan como antiséptico y ayuda bastante a limpiar esas zonas y ayuda a regenerar. Y en estos casos, en el grado 2 sí tenemos que colocar un apósito, generalmente apósitos hidrocoloides, para poder evitar que esta zona siga ampliándose más y poder ayudar a regenerar. El apósito hidrocoloide también tiene como un acolchonadito que nos ayuda a que justamente no siga en contacto con superficies duras y no amplíe más la úlcera. Ya en grados 3 y 4, de todas maneras el tratamiento tiene que ser con personal de salud porque muchas veces hay que debridar, muchas veces hay que hacer incluso limpiezas quirúrgicas, ¿no? Ya el tratamiento es un poquito más complejo, pero en grado 1 o 2 todavía podemos tratarlos en casa. Otra importante señal de alerta y que no hay que pasar por alto es el estreñimiento. Es frecuente en los adultos mayores, pero no lo normalicemos. No es normal que el paciente esté estreñido siempre. Entonces, el estreñimiento no solo significa que yo no haga deposiciones todos los días, sino también es la dureza de la consistencia de las deposiciones. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de una consistencia normal en este caso, en esta escala de Bristol, en un grado 3 y 4 podemos hablar normal, pero ya cuando estamos hablando de un grado 2, de un grado 1, pues obviamente ya hablamos de estreñimiento. Ya, y ya si veo tipo 5, 6, 7 es el otro extremo, ¿no? Que son las deposiciones líquidas, diarrea. Pero sí tenemos que evitar de que el paciente pueda prolongar su evacuación más de 3 días. Hay pacientes que sí, su hábito intestinal siempre es interdiario y su escala de Bristol está en 4. Entonces, bueno, no hay esfuerzo, están haciendo interdiario, está normal, o cada 2 días, pero es normal. Pero si es que pueden hacer diario, pero como bolas duras, pues ya eso no es normal, ¿no? Y tenemos que evitar de que ese estreñimiento se prolongue más de 3 días, porque vamos a terminar utilizando de repente enemas que son mucho más incómodos o también incluso puede devenir a tipo obstrucciones, impactación fecal. Entonces, ¿qué puede generar estreñimiento de forma aguda o frecuente también en el adulto mayor? Los fármacos, que hayan enfermedades degenerativas, por ejemplo, el Parkinson, no solo genera enlentecimiento externamente en las extremidades, ¿no? O rigidez, sino también internamente en el aparato digestivo. También genera estreñimiento, ingesta de fibra disminuida y también ingesta a diario, ¿no? De alimentos. Si como poco, pues no voy a evacuar frecuentemente y no voy a evacuar mucho tampoco. Movilidad reducida, si de repente es un paciente que en casa sí regularmente hacía deposiciones, pero se hospitaliza y está encamado, probablemente se va a estreñir. También en dependencia de otros, o sea, pacientes dependientes también pueden estreñirse. En deshidratación, si no consumimos adecuadamente líquidos, también es frecuente que las heces estén secas y no puedan movilizarse fácilmente. En pacientes que tienen problemas de privacidad, a veces pasa por, digamos, viaje y tienen que compartir habitación o incluso también en el hospital, ¿no? Pueden venir a consultorio y de repente no es un baño público, baño compartido, no les gusta utilizarlo. Entonces, ese día tuvieron que retener y ya no hicieron deposiciones en casa y pasó un par de días hasta que pudieran hacer, ¿no? Casos de depresión también. Entonces, como medidas preventivas y también que podemos optar en casa, es el aumento de fibra en la dieta. Los más conocidos ya sabemos que es la papaya, la granadilla, la pitahaya, pero también hay fibra en otros alimentos, en la manzana, en el plátano, en la naranja, en el kiwi, en la palta. Deberíamos de consumir un cuartito de palta diario. Menestras 3 veces por semana también ayuda como fuente de fibra. Las semillas y frutos secos como chía, linaza, semillas de girasol, de ajonjolí, bueno, frutos secos ya conocemos allí las pasas, nueces, pecanas. También, si tenemos un paciente que continuamente sufre estreñimiento, pues aparte
de aumentar la fibra en la dieta, cambiar ciertos alimentos. Si yo utilizo arroz blanco, pues puedo cambiarlo por arroz integral. Puedo añadir un poco más de ensaladas también. Si es que no consumo ensalada, añadirlas. Cambiar el pan blanco por pan integral, pan con semillas. Incluso también puedo añadir naranja en algunas preparaciones, pollo a la naranja, pescado a la naranja, etcétera, ¿no? Y el agua, el consumo de agua. Obviamente esto cambia en algunas enfermedades, por ejemplo, enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, pero tratar de consumir líquidos según la indicación médica que tenga el paciente. Depresión, y lo coloco como una señal de alerta para no analizar o no dejar pasar que el adulto mayor puede tener problemas de ánimo y que esto a veces se confunde con otro tipo de enfermedades, ¿ok? La depresión es un trastorno psiquiátrico frecuente en los adultos mayores, por eso a veces lo hemos normalizado, pero va a aumentar el riesgo de algunos eventos adversos y se puede relacionar también a deterioro cognitivo, el adulto y funcional, ¿no? Porque el adulto se empieza a aislar, empieza digamos, estar más tiempo de repente echado en su habitación, durmiendo, vamos a perder fuerza muscular, vamos a perder apetito, entonces nos desnutrimos, trae una serie de consecuencias en cadena y termina aumentando la mortalidad en el paciente. Por eso es importante que podamos abordarlo y darle un tratamiento precoz. Depresión no es para llevar al adulto mayor por emergencia, pero sí para una consulta especializada. Y es frecuente que sea más en mujeres, que sea en pacientes con baja escolaridad, de repente pacientes que recientemente han pasado un divorcio, estén separados o viudos, donde hay aislamiento o escaso soporte social. A veces los hijos no viven con el paciente o están en el extranjero, hay poca comunicación, pueden vivir en la misma casa, pero de repente están en diferentes pisos y no hay mucho soporte. También pacientes con deterioro cognitivo, enfermedades neurodegenerativas, en eventos vasculares, infartos, etcétera, déficits nutricionales, en pacientes que sufren de dolor crónico, es frecuente que pueda haber depresión, pacientes con otros problemas psiquiátricos también, trastornos del sueño, si yo no duermo bien, pues empiezo a tener problemas de depresión o de privación sensorial, de repente pacientes que están perdiendo la vista, que están perdiendo la audición, también es frecuente que aparezca la depresión. Entonces, tenemos que diferenciar la depresión de demencia, porque a veces el paciente está con demencia y cuando el familiar lo trae, dice, no, lo traigo porque está deprimido. ¿Y cómo que está deprimido? No, es que ya no quiere cambiarse de ropa, que ya no quiere bañarse, que está solo en su cuarto y llora. Entonces, a veces sí, parece una depresión, pero puede ser también una demencia, solo que no lo han logrado diagnosticar bien, ¿no? Entonces hay que diferenciar la depresión, eh, el paciente familiar pueden recordar cómo ha ido decayendo el ánimo y si bien la capacidad la calidad de vida puede estar disminuida o la capacidad también de concentrarse puede estar disminuida, el paciente se acuerda, o sea, sí tiene una memoria todavía casi preservada. No hay problema con el lenguaje, no hay problema al expresarse. Sí puede haber de repente insomnio, puede haber debilidad, dolor, baja energía, pero el paciente, uno conversa y te mantiene una conversación, te mantiene el hilo de la conversación, puede hablar, expresarse adecuadamente. En cambio, en la demencia no. Allí sí ya la disminuida, hay una alteración para poder recordar información aprendida, para incluso mantener la hilación de una conversación, ¿ok? Entonces, sí hay que identificar si es que hay riesgo de suicidio, si es para motivo de llevar emergencia, especialmente si hay altos niveles de desesperanza en el paciente, muy pobre autopercepción de su estado de salud, mala calidad de sueño, limitación funcional, soledad, el ser varón también es un factor de riesgo mayor. Si recién ha enviudado también, déficit visual, o si han habido intentos de suicidios previos o enfermedades neurológicas, oncológicas. Entonces, como acciones preventivas, el poder fomentar una rutina de pasatiempos, ocupación del tiempo libre, ayuda bastante a los pacientes, como para prevenir, estamos conversando.
o en casos de depresión es leve. Porque los moderados o severos necesitamos de todas maneras tratamiento farmacológico. La actividad física también, porque el ejercicio genera endorfinas, genera hormonas de felicidad para el paciente y lo hace sentir útil, lo hace sentir valorado. Alimentación saludable también para evitar que puedan caer ciertas vitaminas que puedan generar también como un ánimo decaído. Ejercicios de mindfulness, meditación, y aquí me centro un momento para definirles qué es mindfulness. Mindfulness significa atención plena, que yo me centro en este momento y miro a mi alrededor, me concentro en las emociones que siento, es decir, no piloto automático. Por ejemplo, si yo voy al parque, trato de evitar que puedan haber pensamientos que de repente puedan interferir con que yo perciba cómo estoy interactuando en el parque. Si veo a las otras personas, veo animalitos, veo cómo están las flores, percibo el olor de las flores, me centro en las emociones, en lo que puedo sentir en ese momento y me concentro en lo que está a mi alrededor. No simplemente paso en piloto o si estoy comiendo, de repente almorzando, pues no como rápido que de repente ni sentí los sabores, sino me centro en lo que estoy comiendo, si esta comida me trae algún recuerdo de algo, si es que este aroma también me agrada, me parece familiar, o sea, el tener atención plena en todo lo que estamos haciendo y ayuda bastante a mejorar los niveles de satisfacción, a disminuir la ansiedad, a poder estar más presente. Talleres de risoterapia también son buenos como intervenciones. Contacto con la naturaleza. En varios estudios científicos se ha visto que el realizar actividades de jardinería, horticultura o caminatas en la naturaleza, como de repente caminatas en el campo o caminatas tipo excursiones en la naturaleza, también son muy buenas como intervención ya en casos de depresión y también el hecho de estar en grupos sociales, el mantener contacto social también es bueno para ese tipo de terapia preventiva y yoga también, yoga meditación. Ahora, otro caso importante que aquí hay que identificar según la gravedad, pues si es necesario llevar a emergencia o solo una visita con el especialista, es el hecho de la baja de peso y o anorexia en el adulto mayor. Sí es frecuente que puedan haber corporal en el adulto mayor. Es decir, si de repente el paciente pues antes era muy gordito, pero ahora que tiene enfermedades, pues sí, puede bajar un poco de peso o de repente puede haber un poquito más en la parte centrales del cuerpo, como el abdomen, pero hay que identificar cuándo ya podemos tomar ciertas señales de alarma. Entonces, en este caso, si nosotros y al otro, el paciente no quiere comer, sí tenemos que tomarlo como una señal de alarma de que algo está pasando. Puede ser una infección, puede ser de repente algo agudo que metabólico compensando, problemas del hígado, del riñón, etcétera. Y sí es importante allí que pueda haber una visita precoz, así puede ser el especialista, o incluso a emergencias si es que hubiera acompañamiento de náuseas, vómitos también en el Em, también, si de repente ya viene un poquito más en el tiempo, que ha ido comiendo de a poco, de a poco, de a poco, y veo esa baja de peso, sí es importante que lo vea el especialista para poder identificar qué está pasando y poder también suplementar la alimentación para poder completar requerimientos nutricionales. Es importante que si notamos que el paciente que vive en su domicilio pierde más de 5 kilos en 6 meses, pues ya lo tomemos como de repente un signo de alarma. Es un signo de alarma, de todas maneras. Si hay pérdida de peso involuntaria especialmente, porque hay pacientes que pueden de repente estar haciendo dieta porque recién le diagnosticaron diabetes o hipertensión, pero lo que sí es preocupante es cuando no has hecho nada, has mantenido, digamos, tus hábitos o no has buscado bajar de peso y empiezas a bajar de peso. ¿Cuáles pueden ser estas causas potenciales que generen que el adulto mayor está bajando de peso? Denme un momento porque parece que la batería se está agotando.
Ok, ya regresamos. Gracias. ¿Cuáles son estas causas o estas, bueno, causas potenciales que podrían generarnos problemas de apetito, de baja de peso, de malnutrición? Pues hayan problemas en la masticación. El adulto mayor es frecuente que tenga problemas de repente de pérdida de piezas dentales, pero debe de ir a su consulta en odontología habitualmente, una o dos veces al año, para que puedan hacer tratamiento dental más adecuado a su caso. De repente ya utilizar prótesis dentales y que estas prótesis puedan estar adecuadamente a la medida para que también no genere incomodidad, no genere heridas. De deglución puede haber en el adulto mayor, a veces cosas muy secas no los van a poder pasar. Entonces hay que de repente modificar la textura de la dieta. También deterioro de la función del miembro superior, problemas de repente en el hombro que no dejan que pueda alimentarse por sí solo, movilidad reducida también, deterioro cognitivo también. De repente el paciente no se acuerda o piensa que ya comió no ha comido, ¿no? En casos de pacientes con deterioro cognitivo que no tienen supervisión. Y a veces el hijo llega en la noche, pero no has comido, no, sí comí, y el paciente no se dio cuenta y tampoco percibió si tenía hambre. Estados de ánimo depresivo también pueden generar que el paciente no tenga apetito. En aislamiento también, porque a veces es difícil que, o para los pacientes esperan a que llegue alguien para recién comer. Entonces sí hay que tratar de acompañar al adulto mayor a la hora de comer para poder priorizar que pueda tener apetito. En problemas también de enfermedades agudas, de dolor, puede bajar la ingesta de alimentos o por algunos medicamentos también. Y a veces, incluso generado por algunos colegas porque indican dietas muy restrictivas por ciertas enfermedades. Entonces, tenemos que tratar de no ser tan restrictivos, especialmente si ya de por sí el paciente come poco, porque hay gente que no comía mucho porque se sentía lleno y le voy a quitar aún más alimentos, pues no es muy beneficioso. Entonces, los pacientes deberían de consumir al menos 1 gramo de proteína por kilo y eso hay que tenerlo bastante en cuenta porque muchas veces no llegan a completar su aporte proteico porque, digamos, en el desayuno pues comen solo y toman alguna infusión, allí no hay una proteína. En el almuerzo, pues de repente sí, colocan alguna presa y en la noche vuelven a tomar un lonche que no aporta proteína. O de repente por ahí, pues pan con mantequilla y por ahí de repente leche que te aporta un poquito de proteína, pero no mucho. Entonces tenemos que acostumbrar al paciente a que sí consuma proteína. Por ejemplo, en el desayuno añadir 2 huevos sancochados o añadir pan con queso blanco, o bueno, el queso blanco que por sí genera proteína. Y si no desean pan, también variar el tema de pan. A veces comemos mucho pan. Puede ser choclo, puede ser también generar puede ser un queque de avena hecho naturalmente o panqueques también con avena, con frutas, que se ha hecho de harinas naturales. En la noche puede ser incluso parecido a lo del almuerzo, pero en menor cantidad y de preferencia antes de las 8 de la noche, para que pueda tener un aporte de proteína y poder completar los requerimientos. O sea, si yo peso 60 kilos, necesito que sean 60 gramos de proteína en mi comida. En tema de grasas, sí debería de haber 1 a 2 gramos por kilo por día de grasas, pero no estoy hablando de ahí de todo lo que me trae este colesterol malo, sino grasas saludables como frutos secos, como palta también, semillas, chía, linaza, que pueden generarnos también un aporte de grasa saludable y son protectoras para el corazón. El tema de carbohidratos, nosotros obtenemos de los carbohidratos el 60% del aporte energético total, así que tenemos que consumir hasta 4 gramos por kilo por día. No es malo consumir carbohidratos, pero hay que variarlos. No todos los días vamos a consumir, digamos, arroz en nuestro almuerzo. Hay que variar. Un día puede ser arroz, al otro día puede ser papa, luego puede ser bastones de yucas, luego camotito, mitad de camote, 3 bastones de yucas. Menestras también lo podemos contar como carbohidrato, que hay que comer 3 veces por semana. Volviendo un poquito al tema de proteínas, para variar, pues también no todos los días va a ser pollo.
Puede ser pollo, pavita, pescado, sería ideal 2 a 3 veces por semana, especialmente los pescados pequeños, que son los que traen menos mercurio. em, y huevos también incluirlo como parte de fuente de proteína también. Y dentro de requerimientos de vitaminas, pues lo ideal es que podamos nosotros consumir frutas y verduras a diario, 5 en variedad, ¿no? Y sí, hay alimentos que pueden disminuir la absorción de vitaminas, minerales y de todo lo que podemos consumir, ¿no? Especialmente los protectores gástricos como omeprazol. Hay muchos pacientes que porque toman muchos medicamentos quieren consumir omeprazol como protector gástrico, pero omeprazol tiene sus indicaciones y no todos los medicamentos van a generar gastritis. Entonces, no es solo tomarlo porque me protege el estómago y lo tomo por mi cuenta, sino es evaluar por qué lo estás tomando y si tiene indicación. También ciertos diuréticos, corticoides y algunos otros medicamentos pueden disminuir absorción de micronutrientes. Entonces, ¿qué consecuencias me trae la malnutrición? Pues obviamente la baja de peso, pierdo fuerza muscular y el perder fuerza muscular hace que pueda dejar de hacer mis actividades, tener más riesgo de caídas y fracturas y de enfermarme, hacer neumonía, infecciones, etcétera. También puede quedar que yo pueda tener riesgo hasta de intoxicación por fármacos, porque como reduzco mi masa muscular, pues el fármaco también se puede generar o quedarse libre más tiempo, porque bajo mis proteínas. Entonces, y me trae un montón de consecuencias por temas simplemente de baja de las defensas y generarme infecciones. Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar o ayudar como para tratar esto? Muy aparte de utilizar este apetito, que es algo que ya lo indica el especialista, pues tratar de que los alimentos sepan bien, que tengan un sabor agradable, mejorar la textura, si es que es lo que genera de repente dificultad para pasar, para deglutir, hacer una variedad en la dieta, poder que los alimentos se vean agradables también, porque si yo presento todo un puré, una masa así que no se ve muy apetitosa, pues el paciente tampoco lo va a querer comer. Entonces, hacer una presentación de un plato un poquito más agradable, no necesariamente gourmet, pero al menos poder presentarlo bonito, digamos una causa que se presenta bonito, o el arroz, presentarlo como con estos moldes de tipo arroz tapado también, un poquito más de apetito. El ayudar a corregir ciertos factores ambientales, por ejemplo, si el paciente va a comer solo, muchas veces eso no le ayuda al apetito, entonces que esté siempre acompañado a la hora de comer, cómodo para comer también. Muchas veces en la cama, a veces hay pacientes o familias que no tienen una cama clínica, entonces lo están agarrando al paciente para que pueda sentarse a comer, eso es muy incómodo. Si no de tener una cama clínica, poder tener un sillón adaptado para pasar al paciente y que pueda estar bien sentado para la hora de comer. Revisar si está tomando algún medicamento que pueda bajar el apetito también y ver si hay algún gastrointestinal que genere incomodidad o poco tránsito intestinal para que pueda comer y no se llene tan rápido. Entonces, en conclusión, en los pacientes sanos siempre debería haber una visita anual al pediatra como parte de la evaluación del chequeo completo, identificar factores de riesgo, identificar de repente condiciones subyacentes. Y a partir de los 60 años, sí debería haber una visita al geriatra frecuente. Si hay enfermedades crónicas, si yo visito a 3 especialistas o más, si tomo medicamentos, para poder hacer el chequeo integral y poder prevenir, que es lo que más queremos. Y apenas notar signos de alarma mencionados al inicio, que eran cambios bruscos de la capacidad mental, una desfuncionalización brusca también del paciente, que hubiera dolor intenso, que hubiera alucinaciones, confusiones, ictericia, o sea, tinte amarillo de la piel, disnea, falta de aire, todos esos señales de alarma que tiene que ir por emergencia el paciente, no esperar. Y para las otras señales de alerta que comentábamos, cognitivo, estreñimiento, depresión, lesiones por presión, cambios en el apetito, pueden acudir por una consulta geriátrica. Como medidas preventivas, siempre va a estar a la cabeza alimentación saludable y ecológica.
hay actividad física adaptada si es que el paciente tiene ya problemas en la movilidad, porque no a todos se les va a recetar caminar, no a todos se les va a recetar correr, hacer pesas, pero sí hay actividades físicas adaptadas y se les puede dar las primeras recomendaciones en geriatría y luego de requerirlo ya rehabilitación. Evitar aislamiento social también, tratar de acompañar al familiar, realizar actividades de recreación, el tiempo libre y no tener al paciente, digamos, en la casa como sentado al sofá todo el día, porque eso genera mayor desfuncionalización, mayor deterioro cognitivo y también genera ese nos trae muchas consecuencias. Entonces, hasta acá es el tema que tenía para compartirles el día de hoy. Espero sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Vega. Mientras los participantes las tengan, ¿podría brindarnos alguna recomendación adicional? Sí, acabo de leer justo algunas preguntas aquí en el chat que son como mensajes privados. Entonces, me están enviando algunas preguntitas directamente los familiares ante la negación y resistencia de nuestros adultos mayores a recibir ayuda o a tomar ciertas precauciones. Bueno, en verdad, creo que debemos de actuar es tratar de que esa visita al médico no sea no sea algo muy satanizado, ¿no? A veces la visita al médico puede ser, o el hecho de pensar que vamos al médico, pues los puede asustar un poco, pero tratar de que poco a poco puedan familiarizarse con el ambiente de hospital. De repente empezar como acompañando a alguien más y pueda ver o conocer al especialista que después lo va. Muchas veces vienen en pareja y a veces traído por un hijo o alguna hija y acompañando a la mamá. Generalmente las mujeres somos las que más buscamos ayuda médica y los varones son los que se resisten. Entonces, bien, conocen al especialista, en este caso a mí o algún otro colega, y al ver pues cómo es la sesión, cómo es la consulta, pues se animan a venir ellos en una próxima visita, ¿no? Entonces eso sí o sea, puede ir a a la visita porque sí es importante que vengan, que los conozcamos, que hagamos un chequeo. Ahora, otras señales de alerta que justo aquí también me preguntaban, en pérdida, la pérdida del equilibrio, las caídas, sí, son señales también, que lo habéis mencionado inicialmente, y para prevenir esto es todo un tratamiento integral, no es solo, digamos, poner barandas en la casa, sino que yo me estoy cayendo, de repente no veo bien, de repente me estoy cayendo porque mi zapato no tiene suela antideslizante y ya por un tema hasta sensorial, cuando hay pacientes con diabetes que pierden la sensibilidad en los pies y estoy usando una sandalia, pues no sienten bien cuando están pisando. Puede haber incluso también debilidad en las piernas, porque de repente el paciente pasa sentado mucho tiempo, no hace mucha actividad física o no come muchas proteínas, entonces no camino bien, me caigo integral también incluye rehabilitación física para que pueda caminar mejor, para ayudar con la parte de caídas. Diferenciar problemas de memoria normales y síntomas de condiciones más serias, eso es en la consultas cognitivas también. Y a la par, dentro de la primera consulta, tomamos los exámenes de control completos para ver si hay otras condiciones que pueden generar esos problemas de memoria, como problemas de tiroides, deficiencias, etcétera. Y formas de prevenir el revertir deterioro cognitivo, demencia en general, pues sí, la actividad física, la actividad cognitiva, lectura, ejercicios de memoria, el hecho de alimentarse saludablemente nos ayuda en esa parte. Y suplementos, vitaminas, todo eso es personalizado, porque hay algunos pacientes que requieren suplementos, otros que no, y personalmente no me gusta los pacientes, sino que sea algo personalizado. ¿Cómo podemos saber si un medicamento que toma está causando efectos secundarios o negativos? Generalmente eso lo notamos rápido, porque los efectos secundarios son dentro de los que
está tomando, ¿no? Em, Eso también es a partir de la consulta. El nombre de dispositivo para arrastrar por GPS. Ah, ya, estos son unos dispositivos que se llaman AirTag, se escribe AIRTAG, los venden en las tiendas, por ejemplo, de Apple. Son unos dispositivos tipo GPS y se puede colocar, incluso ahora hay unas zapatillas que tienen un compartimento, no es por hacer publicidad, pero en la marca Skechers, vienen con con un espacio secreto y ahí pones el dispositivo y puedes rastrear al paciente. Y hay en tamaño de niños y de adultos. ¿Qué tan cierto es que muchas pastillas les daña su hígado? Bueno, eso sí, depende de qué pastillas, porque hay pastillas que se metabolizan por el hígado, hay medicamentos que no, que van directo por el riñón, hay que es para ver de cada caso, ¿no? Pero si está en las dosis correctas y si es un medicamento que no podemos retirar, porque, por ejemplo, es un medicamento que es para el paciente, pues es para evaluar la continuidad. A veces es mucho más el beneficio que el riesgo. Y sí, hay otros pacientes que por el contrario, el riesgo es mucho mayor y ahí tenemos que suspender. Pero eso se ve también en la consulta geriátrica, donde nosotros hacemos la lista completa de todos los medicamentos, productos que consume el paciente. Cuidados diferentes para mujer y varón. Pues bueno, dentro de todos los cuidados, la mujer voy a cuidarla más de la osteoporosis porque es más frecuente en mujeres y tengo que hacerle estudios por ese lado, que es lo que puede diferir del varón, que tengo que ir viendo la parte de la próstata, ¿no? Pero en ambos voy a ver la parte cognitiva, la parte de ánimo, de depresión, la parte de alimentación, si requieren rehabilitación física o no. O sea, hay muchas cosas que son bastante similares, solo ciertos detalles como el primero mencionado. Y opciones de tratamiento para problemas de memoria, movilidad, cambios de humor. Bueno, aparte de la consulta geriátrica que ya hemos comentado, son los talleres, talleres de memoria, para movilidad, rehabilitación física, y al mejorar la parte física también mejora a veces la parte mental. Nutrientes que podemos evitar que bloqueen la absorción de otros nutrientes. Principalmente no mezclar lácteos con productos ricos en hierro. En mi desayuno su pan con sangrecita para evitar la anemia, pero le doy su buena taza de leche, me bloqueó la absorción del hierro. El hecho también de remojar las menestras. ¿Por qué remojo las menestras? Porque estoy liberando ciertos compuestos que pueden bloquearme también absorción de nutrientes, de hierro, etcétera, ¿no? Entonces sí, es importante remojar las menestras por eso, ¿no? Podríamos hacer aunque eso ya es más de nutrición, pero de repente adaptar un poquito algunas recomendaciones de nutrición en adultos mayores para otra sesión, pero sí sería alejarnos un poquito más del tema. Ok. Creo que haya respondido varias preguntas. No sé si hay alguna adicional que hayan dejado por Muchísimas, allí. sí, eso es Victoria, muchísimas gracias. Agradecemos su valiosa participación el día de hoy asimismo por la resolución de preguntas, todo este manejo que se les brinda a toda la comunidad para que puedan tratar a estos sus adultos mayores, ¿no? Y cuáles son las señales de alerta. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima tele IS. Ha sido un honor, doctora Vega. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchas estaremos compartiendo también próximas ponencias para ampliar un poquito más los temas. Gracias, hasta luego.